Capítulo 4. El futuro del estudio del ADN. La investigación del ADN basura nos abre la puerta al tratamiento de numerosas enfermedades hereditarias, así como al desarrollo de técnicas como la terapia desmetilante, el ARN interferente o CRISPR, que prometen ser las claves de la medicina del futuro. En la actualidad, innumerables laboratorios y equipos de investigación han depositado sus esperanzas en el estudio de la materia oscura de nuestro genoma. La comprensión de su naturaleza promete desvelar secretos que transformarán nuestra calidad de vida. Se trata de un salto de gran nivel en el progreso de la biomedicina, pues finalmente se ha roto el dogma que sostiene que únicamente los genes pueden darnos pistas de nuestro devenir como especie y de nuestras dolencias genéticas. Hemos sido conscientes de la importancia de las regiones no codificantes y ello nos está permitiendo desarrollar tratamientos preventivos y terapias que eran impensables hasta hace pocos años. Uno de los problemas que se planteaban para vislumbrar la importancia de las regiones no codificantes era la incapacidad para secuenciarlas, es decir, para conseguir leerlas de una manera fiable y relativamente rápida. El primer genoma humano tardó más de una década en secuenciarse, lo que hacía casi imposible el estudio comparativo del ADN basura de distintos individuos, ya que necesitábamos una enorme inversión de tiempo y recursos en esta tarea. Pero gracias a las nuevas técnicas de secuenciación masiva, se ha conseguido aumentar la rapidez y abaratar los costes que conlleva secuenciar un genoma humano. A día de hoy, cualquiera de nosotros puede conseguir su secuencia de ADN con una simple muestra de saliva, y con ello conocer miles de variantes genéticas que nos pueden dar pistas de nuestro estado de salud o propensión a enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Algunas de las plataformas de secuenciación también prometen contribuir, con el conocimiento derivado de la lectura de nuestro genoma, a elegir una dieta más adecuada para nuestro metabolismo, a diseñar el entrenamiento físico óptimo de acuerdo a nuestros genes. O, incluso, a prevenir la pérdida de cabello siguiendo lo que dicta nuestro ADN. Los diferentes avances han permitido identificar regiones del genoma que controlan directamente la expresión de los genes. Estas regiones son tan importantes que cualquier tipo de mutación puede generar cambios en la información de los propios genes y, en algunos casos, sus consecuencias pueden ser muy graves. Afortunadamente, las mismas técnicas que se están desarrollando para poder curar las alteraciones genéticas que afectan a las secuencias de los genes se podrán utilizar en un futuro cercano para revertir las mutaciones en las regiones reguladoras. El estudio del papel del ADN basura ha desembocado en el desarrollo de terapias revolucionarias. Así, por ejemplo, la comprensión cada vez mayor de los mecanismos epigenéticos ha permitido impulsar la puesta a punto de tratamientos específicos que afectan a estas modificaciones y que se utilizan, entre otras aplicaciones, en la lucha contra determinados tipos de cáncer. En este sentido, otro descubrimiento hijo directo del estudio del ADN basura, el ARN de interferencia, permite soñar con aplicaciones médicas en las que se introduzcan estas moléculas para disminuir la producción de proteínas concretas, cuyo exceso implique el desarrollo de diferentes patologías. Finalmente, el ADN basura puede que esconda verdaderos tesoros, como el sistema CRISPR-Cas9, descubierto en las regiones no codificantes del ADN de algunas bacterias y que ahora, debidamente modificado, promete una revolución nunca vista en el campo de la ingeniería genética. Todas estas innovadoras técnicas, junto con los métodos de última generación que permiten conocer las interacciones tridimensionales a tiempo real de las distintas zonas del genoma, se postulan como los avances más relevantes en genética y medicina personalizada de los últimos tiempos. El mal llamado ADN basura es una verdadera caja de sorpresas, y muchos de sus secretos todavía aguardan a ser descubiertos. Variaciones en el ADN basura y desarrollo de enfermedades. Se ha comprobado que, de manera general, la frecuencia con la que varía una determinada región de ADN entre individuos nos podría indicar la importancia de esa región a nivel evolutivo y, a su vez, de su importancia para el mantenimiento de la correcta salud del organismo. Dicho de otra manera, si una región, al compararla entre individuos, es siempre la misma, es probable que en el caso de encontrar una variación en dicha región, el individuo desarrolle problemas de salud o no sobreviva. Por el contrario, una región irrelevante desde el punto de vista fisiológico es extremadamente variable entre los diferentes individuos.
Haciendo una comparación muy simple a escala morfológica, podríamos decir que las regiones poco importantes a nivel evolutivo, como puede ser la forma del lóbulo de la oreja, tienen mucha variabilidad entre individuos. Hay personas con lóbulo más o menos prominente y algunas incluso carecen de él. Sin embargo, el páncreas es un órgano esencial para el correcto funcionamiento del organismo. Por lo que es, genéticamente hablando, constante en la población. Todos los individuos presentan páncreas y la más mínima variación en su funcionamiento acarrea importantes dificultades fisiológicas. En los últimos años se ha evidenciado una relación directa entre las variaciones en regiones no codificantes y el desarrollo de algunas enfermedades. Como era de esperar, estas variaciones afectan a zonas del genoma que son indispensables para la regulación de uno o varios genes, o incluso para el correcto empalme de los exons del gen. Algunos de estos cambios suelen conducir a una modificación espacial que afecta a la distancia a la que se encuentran los elementos potenciadores, lo cual conlleva la disminución de la expresión de los genes. Estas variantes pueden desencadenar enfermedades del desarrollo e incluso cáncer. Un ejemplo de este tipo de patologías es la aniridia o ausencia de iris, que se produce a raíz de una mutación en un potenciador del gen PAX6, el cual es esencial para el desarrollo del ojo. Otro caso es el cambio en la secuencia del potenciador del gen Sonic Hedgehog, SHH, implicado en el desarrollo de las extremidades. Esta mutación induce la fusión de dos o más dedos en manos y pies, lo que se conoce como polidactilia. En el ADN, las regiones más conservadas suelen ser las regiones codificantes, donde la variación en una única letra del ADN puede comportar la construcción de una proteína distinta, y ello, a su vez, provocar el desarrollo de enfermedades. Con el mismo razonamiento, podemos suponer que los intrones, las secuencias que separan a los exons, también están conservados, especialmente las secuencias limítrofes entre intrones y exons. Esto es así porque posibles cambios en esas secuencias pueden producir un empalme alternativo de los exons, lo que generará una proteína completamente distinta. Es el caso, por ejemplo, de la epidermólisis bullosa, conocida como enfermedad de piel de mariposa y que se caracteriza por una epidermis frágil y extremadamente vulnerable. El menor contacto físico causa heridas y ampollas con aspecto de una gran quemadura. Esta patología deriva de unas mutaciones en el gen de la proteína laminina, que comprometen el correcto procesamiento de los intrones del gen. Esto impide que el empalme de las regiones codificantes del gen de la laminina se pueda llevar a cabo. Detección de variantes genéticas para la prevención de enfermedades. Así pues, si existen patologías que se desarrollan a partir de mutaciones en el ADN no codificante, la identificación de dichos errores es fundamental. Sin embargo, el ADN basura se presenta habitualmente plagado de repeticiones, lo que complica la integración de datos provenientes de la secuenciación de varios genomas. Almacenar y analizar miles de millones de bases en cada individuo es, sin duda, un gran reto tecnológico que en la actualidad se pretende abordar desde varias perspectivas. Iniciativas como las ya mencionadas 1000 Genomes o UK10K han secuenciado hasta la fecha el ADN de centenares de voluntarios, lo que ha permitido estimar la frecuencia con la que se producen cambios en el ADN a nivel poblacional. Pese a que estas iniciativas prometen abrir un mejor entendimiento de la importancia del ADN basura, aún deben completarse con la inclusión de un mayor número de voluntarios y de poblaciones de orígenes diversos. En ese sentido, nacieron proyectos más ambiciosos como el UK Biobank, que investiga la importancia conjunta de la predisposición genética y la exposición ambiental, incluida la nutrición, el estilo de vida y los medicamentos consumidos, al desarrollo de la enfermedad. En la actualidad, este proyecto está generando importantes datos al respecto. Gracias a estas iniciativas, está previsto que en poco tiempo se disponga de datos procedentes de más de 500.000 de individuos. Como ya señalamos, para comprobar la influencia de estas variaciones en la expresión génica, se analiza dicha expresión en el mismo individuo, en el que se halló la variación, y generalmente se hace en células sanguíneas. De esta manera, se integran dos capas de datos para cada individuo, su secuencia genética y su expresión génica. Es decir, para una misma persona disponemos de dos datos, que lleva escrito su ADN y que parte de este ADN se lee en una célula en concreto,
en este caso, las sanguíneas. Comparando ambos datos se obtienen casos en los que se puede correlacionar el cambio de un nucleótido en una región candidata a ser potenciador, detectada en la secuenciación de su genoma, con una variación en la expresión génica de ese individuo respecto a la población general, detectada en el análisis de la expresión de los genes. Si se cotejan estas variaciones con los rasgos del individuo se puede determinar la influencia del cambio en la secuencia de un potenciador con un determinado rasgo. Además de conocer en profundidad las secuencias, regiones, y variaciones que puedan establecerse en las distintas regiones de ADN basura, también es necesario desarrollar métodos para corregir los fallos. En ese sentido, los investigadores llevan una década dedicados al diseño de nuevos fármacos y terapias novedosas, que por el momento están dando muy buenos resultados en el tratamiento de patologías relacionadas con las regiones genómicas no codificantes. Mapas epigenéticos que salvan vidas. Como ya hemos apuntado anteriormente, las secuencias de ADN no codificante, fundamentalmente promotores y potenciadores, están sometidas a modificaciones epigenéticas que pueden cambiar su expresión. Aunque quizá la modificación química epigenética más conocida sea la metilación, también destacan las acetilaciones, tanto del ADN como de las histonas. En la última década, se han desarrollado varios proyectos cuyo objetivo es dilucidar el mapa completo de zonas susceptibles de sufrir modificaciones químicas del ADN. Estos mapas pretenden identificar las diferencias entre distintos tipos de células, entre células adultas, y, por lo tanto, células diferenciadas, y células madre. Entre células sanas y células provenientes de pacientes con cáncer, con enfermedades neurodegenerativas o con trastornos autoinmunes. De esta manera, se podrá empezar a comprender cómo varía la epigenética durante la diferenciación de las células madre y cómo se comporta esta misma epigenética durante la enfermedad. Uno de los proyectos más importantes para relacionar cambios epigenéticos en regiones no codificantes con determinadas características, rasgos o enfermedades, se denomina Roadmap Epigenomics. En este programa, se toman muestras de tejido cerebral y muestras sanguíneas de individuos adultos, y se estudian las marcas epigenéticas presentes en dicho material. Por otro lado, también se realizan estudios de células madre embrionarias. El resultado más relevante que ha alcanzado hasta el momento este programa es la obtención de toda la información epigenética de 127 tipos de células humanas, de diferentes tejidos y de diferentes momentos del desarrollo embrionario. Pero los epigenomas, el conjunto de todas las marcas epigenéticas del genoma, de todos estos tipos de células son tan solo el comienzo del camino que desembocará en la enciclopedia completa de la epigenética celular humana, ya que cada tipo de célula debe ser analizado en multitud de individuos para poder así, establecer un epigenoma consenso, es decir, un epigenoma estándar para cada tipo celular, descartando los cambios epigenéticos que sean propios de cada persona. Los estudios también pretenden dar respuesta a las alteraciones epigenómicas que surgen como resultado del envejecimiento y los factores ambientales, tales como la nutrición o la actividad física. El proyecto para establecer estas rutas epigenéticas nos ha mostrado que el análisis y la comparación del genoma y el epigenoma de las células sanas y enfermas es esencial para detectar y comprender las causas últimas de muchas enfermedades. A través de miles de estudios, se ha concluido que muchas variantes genéticas que no codifican proteínas y que están asociadas con cambios físicos, a menudo se localizan en regiones reguladoras específicas de un tejido, es decir, regiones que están bajo control epigenético. Cada vez existen más ejemplos que relacionan cambios en regiones no codificantes, o ADN basura, con variaciones a nivel epigenético y con el desarrollo de diferentes enfermedades. Estas relaciones difícilmente hubieran podido establecerse a través de otro tipo de estudios. Sin ir más lejos. Gracias al análisis de la variación epigenética entre individuos sanos y pacientes con la enfermedad de Alzheimer, se han podido abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con cambios en el sistema inmunitario. En estos pacientes, existen variantes genéticas que afectan a potenciadores o promotores situados cerca de genes cuya función está implicada en la respuesta inmune, y estas variaciones afectan al grado de expresión y la actividad de estos genes. Al encontrarse, por ejemplo,
una diferencia en la frecuencia de estas variantes relacionadas con el sistema de defensa entre personas sanas y personas con Alzheimer, se ha creado una vía para establecer qué relación de causa y efecto puede haber entre la diferencia epigenética y la enfermedad. La herencia epigenética. Pese a que la epigenética va más allá de la secuencia de genes, cabría pensar que se libra de estar incluida en los patrones de herencia, pero no es así. Las marcas epigenéticas pueden heredarse, incluso aquellas que han sido adquiridas. Este concepto revolucionario ha comenzado a ser estudiado hace apenas unas décadas y ha puesto de nuevo sobre la mesa teorías descartadas, como la teoría de la evolución de Jean-Baptiste Lamarck. El naturalista francés defendía que los caracteres adquiridos por las especies para adaptarse al ambiente eran heredados por su descendencia. En este contexto, Lamarck ponía el ejemplo del cuello de las jirafas. Los antílopes de las praderas que precedieron a estos mamíferos comenzaron a estirar el cuello para acceder a las hojas de los árboles. Cuando la vegetación de los prados escaseaba, aquellos animales a los que se les alargó el cuello y que transmitieron esta característica física a su descendencia, fueron los que sobrevivieron. De este modo apareció una nueva especie, la jirafa. Si el ambiente es capaz de modificar nuestra epigenética y ésta se transmite a sucesivas generaciones, ¿no deberíamos retomar las teorías de Lamarck para explicar determinados patrones de herencia? Uno de los pocos momentos en los que la ciencia ha podido estudiar el efecto de la epigenética durante varias generaciones de poblaciones humanas, fue a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1944 los nazis ordenaron el fin del abastecimiento de alimentos a Holanda, lo que sumió a sus habitantes en una hambruna atroz durante el que se denominó el invierno del hambre. Con la victoria de los aliados, la normalidad fue restableciéndose paulatinamente, y la entrada de alimentos al país se reinició. Sin embargo, los niños nacidos y criados durante aquel invierno sufrieron problemas de crecimiento, ya que el ambiente modificó su epigenética. Los niños que vivieron durante la hambruna presentaban metilaciones en el gen IGF-2, factor de crecimiento de insulina 2, una proteína clave para el crecimiento del feto durante el embarazo. Las metilaciones de IGF-2 silenciaban su expresión. Esto no solo afectaba al desarrollo embrionario de los bebés nacidos en esa época, sino que modificó la tasa de crecimiento de estos neonatos de por vida. Dichas modificaciones epigenéticas, además de influir en la vida de los niños nacidos bajo esa hambruna, también influían en la de sus hijos e incluso en la de sus nietos, los cuales actualmente presentan tendencia a desarreglos metabólicos que les pueden llevar a sufrir desde obesidad hasta diabetes o problemas neurológicos. Este ejemplo se centra en la metilación del gen IGF-2, pero no es descartable que los patrones de metilación o acetilación que se acumulan en regiones de ADN basura también sean heredables y condicionen a generaciones posteriores a la que ha sufrido la modificación epigenética inicial en su genoma. La ciencia avanza cada día con paso firme para averiguar la manera de revertir estos cambios en caso de que supongan una desventaja para los afectados. Para ello, se debe estudiar cuáles son las situaciones ambientales que modifican nuestra epigenética, cómo lo hacen y cómo conseguir revertirlas. En este último sentido, existe un término, cada vez más extendido, que ha comenzado a hacerse muy presente en la investigación farmacológica, la terapia epigenética. Avanzando hacia la terapia epigenética. La terapia epigenética pretende modificar la epigenética de nuestro organismo para revertir posibles marcas químicas que puedan estar produciendo un desajuste en nuestro genoma. Estas terapias tienen como objetivo revertir las alteraciones epigenéticas ocurridas bajo diversas enfermedades, el cáncer o la esquizofrenia, conduciendo al restablecimiento del epigenoma normal. De este modo, lograremos que el organismo vuelva a funcionar normalmente. Hoy día ya es común hablar de enfermedades y terapias epigenéticas, siendo el cáncer un caso paradigmático. En concreto, en las células tumorales existe una metilación integral del ADN en genes cuya inactivación favorece el desarrollo tumoral. De alguna manera, parece que los tumores seleccionan los genes que quieren silenciar para así poder proliferar con mayor agresividad. Actualmente, la terapia desmetilante es una de las técnicas con mayor proyección de futuro para tratar a pacientes con cáncer. Los fármacos epigenéticos bloquean la metilación de los genes supresores de tumores o de las histonas,
y con ello consigue inhibir la proliferación celular incontrolada. Uno de los fármacos más utilizados hoy en día es la decitabina, la cual genera una desmetilación global y una reactivación de numerosos genes antitumorales. Por otro lado, en ciertos estudios con ratones con cáncer ovárico, se ha observado que los fármacos epigenéticos, tanto desmetilantes, DNMT, como desacetilantes, HDAC, son capaces de inducir la acción de células del sistema inmune, lo que termina generando una menor formación de tumores. Además, estos fármacos sensibilizan a los tumores y los hacen más receptivos a la quimioterapia, por lo que se facilita su eliminación. El reto actual de los investigadores en terapias epigenéticas es el diseño de fármacos desmetilantes más específicos y con menos efectos secundarios. En este sentido, la investigación biomédica está vislumbrando un futuro esperanzador en el que estas contraindicaciones cada vez se minimicen más. En cualquier caso, los fármacos epigenéticos constituyen hoy día una prometedora vía que puede incluso actuar sobre dianas terapéuticas que con los tratamientos clásicos no se habrían tenido en consideración. ARN que interfiere en la expresión génica. Otra de las herramientas de última generación que permiten controlar la expresión de los genes es el tratamiento con ARN de interferencia, ARNI. Descubierta por los estadounidenses Craig Mello y Andrew Fire a finales de la década de 1990, esta pequeña molécula de ARN de doble cadena suprime la expresión de genes específicos, interfiriendo con su transcripción a distintos niveles. El ARN de interferencia no es un tratamiento inventado en los laboratorios. Se trata de otra clase más de maquinaria epigenética que utilizan nuestras células para regular la expresión de los genes en el momento y tipo celular necesarios. Pero ¿cómo es posible que un pequeño fragmento de ARN controle la expresión de un gen? Existen determinadas regiones en el ADN basura que, pese a no codificar para proteínas, sí se transcriben a ARN. De los diferentes tipos de ARN presentes en nuestras células, hay uno que contiene partes complementarias a otras regiones de su propia secuencia. Al ser complementarias se reconocen la una a la otra y forman una ARN de doble cadena. Normalmente, una ARN de doble cadena pone en alerta a la célula, ya que muchos virus poseen en su genoma esta forma de material genético. Por ello, las células disponen de un mecanismo para atacar al ARN de doble cadena, una maquinaria celular denominada DAISE. Esta maquinaria reconoce al ARN de doble cadena como una amenaza y se une a él cortándolo en fragmentos muy pequeños, de unos 20 a 23 pares de bases. Estos ARN de doble cadena y pequeña longitud generados por DAISE pueden iniciar un proceso de interferencia en la expresión de determinados genes y por ello se les conoce como ARN pequeños de interferencia o, del inglés Small Interfering, ARC. Para llevar a cabo la interferencia que inhibe la expresión de determinados genes, una de las hebras del ARC se une, de nuevo por complementariedad, a un complejo proteico denominado RISC, RNA Induced Silencing Complex, que utiliza este ARN como guía para identificar un ARN mensajero, ARNM, complementario. Una vez que el complejo RISC se une por complementariedad al ARNM, lo corta en dos mitades desencadenando su degradación y bloqueando así la expresión del gen. Un ARN mensajero reconocido por un ARN de interferencia es degradado y, por tanto, nunca es traducido a proteínas. Al bloquear al mensajero, se acaba con la proteína en cuestión. ARN de interferencia de diseño. Los ARN de interferencia producidos normalmente por nuestras células pueden también ser introducidos de forma exógena en un organismo vivo. Diseñando el ARN de interferencia para que contenga una secuencia complementaria a la de un gen en particular, podremos reducir significativamente la expresión de ese gen. La técnica de silenciamiento mediante ARC es muy específica y puede controlar la expresión genética durante periodos relativamente largos. Eso hace de este mecanismo una valiosa herramienta en investigación, especialmente en las nuevas aproximaciones al tratamiento de enfermedades que conllevan una desregulación en los patrones de expresión de determinados genes. Esta aproximación presenta innumerables aplicaciones terapéuticas, tanto en enfermedades en las que la expresión de nuestros genes se ve alterada, fundamentalmente el cáncer, como en el control de infecciones virales y parasitarias.
En el caso de las infecciones víricas, la técnica muestra una relativa sencillez, ya que se ha probado que mediante el silenciamiento de genes involucrados en la replicación del virus puede acabarse con dicha infección, como ha sido el caso de experimentos con el VIH o la hepatitis C. En el crecimiento celular incontrolado que se observa en los procesos tumorales, la técnica nos ofrece muchas ventajas en comparación con los tratamientos tradicionales de quimio o radioterapia. A diferencia de los fármacos quimioterapéuticos, el ARC actúa en la etapa posttranscripcional, es decir, ataca al ARNM y no al propio ADN, con lo que se evita la aparición de nuevas mutaciones con nuevos efectos dañinos. La segunda ventaja del ARC es su alta eficacia y especificidad, debido a que solo ataca al ARNM cuya secuencia sea complementaria a la del ARC. De esta manera se puede conseguir una supresión significativa de la expresión de un gen determinado. Esto resulta mucho más seguro que los medicamentos de efecto global como la decitabina, cuyo método de acción es desmetilar de manera general el genoma completo. La estrategia básica de un fármaco de ARC es tratar el cáncer silenciando específicamente los genes que se vean expresados sin regulación alguna y que, por ello, contribuyan al crecimiento tumoral. La revolución de la mano del ADN basura de las bacterias. Durante décadas, el término ADN basura alejó a muchos investigadores de profundizar en los estudios de estas regiones no codificantes. A fin de cuentas, ¿quién iba a estar interesado en hurgar en la basura genómica? Pero en la década de 1980, un estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante llamado Francisco Mojica encontró unas secuencias que carecían de sentido en el genoma de unas bacterias halladas en las salinas de Santa Pola. Esta bacteria, Halopherax mediterranei, posee una tolerancia extrema a la sal y es la causante del color rojizo de aquellas salinas. Francisco Mojica comprobó que en el ADN basura del microorganismo existían unidades repetidas y palindrómicas, es decir, cuyas bases se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, como por ejemplo la frase ella te dará detalle. El patrón era altamente repetitivo por lo que estaba muy lejos de poder ser considerado mero azar. Mojica denominó a estas secuencias CRISPR, cuyo nombre se refiere a la terminología inglesa de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, es decir, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas. Tal y como su nombre indica, estas secuencias repetidas, muy próximas las unas de las otras, se encontraban separadas por otras secuencias de ADN de origen desconocido y que tampoco parecían codificar para ningún producto concreto. A simple vista, todo ese mar de bases nitrogenadas que podía leerse en el genoma de aquellas bacterias era un auténtico vertedero, cuya funcionalidad se mostraba muy opaca al entendimiento y cuya utilidad parecía ser irrelevante. En este contexto, estudiar dichas secuencias parecía una pérdida de tiempo, pero Francisco Mojica sostenía que había algo detrás de esa ingente cantidad de nucleótidos. Efectivamente, y tal y como había hipotetizado, aquellas repeticiones genómicas no venían solas. Asociadas a ellas se descubrieron agrupaciones de genes llamados Cas, los cuales sí codifican para proteínas, las llamadas proteínas Cas. Investigaciones anteriores a las de Mojica habían demostrado que microorganismos tan distintos como Escherichia coli, presente en nuestra flora intestinal, y Mycobacterium tuberculosis, bacteria causante de la tuberculosis, también poseían estas secuencias repetidas y las enzimas Cas. El hecho de que se localizaran en estos tres microorganismos tan distintos indicaba que su función debía ser tremendamente importante desde un punto de vista evolutivo, tanto como para haberse conservado de manera tan efectiva. Francisco Mojica publicó su descubrimiento en 1993 pero pasó inadvertido hasta la segunda década del siglo XXI, cuando el estudio de este ADN basura fue retomado por dos investigadoras, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier. Ambas consiguieron manipular el sistema CRISPR hasta convertirlo en una herramienta de ingeniería genética con la que cambiar genes a la carta. Actualmente, esta tecnología promete revolucionar la genética, ya que gracias a ella parece que se podrá editar y corregir el genoma de cualquier célula de una manera más segura, eficiente, rápida y económica que las técnicas de ingeniería genética anteriores. Un sistema inmune bacteriano capaz de cambiar el futuro de la humanidad.
La transformación de CRISPR de un hallazgo científico a una herramienta molecular comenzó a partir de una caracterización más precisa del fenómeno. En 2005 el equipo de Francisco Mojica anunció que había averiguado el origen de los espaciadores que había en las secuencias CRISPR. Provenían de un tipo de virus capaz de infectar a las bacterias, los llamados virus bacteriófagos. Estos infectan a las células bacterianas e introducen su material genético dentro del propio genoma de la bacteria, utilizando su maquinaria para transcribir sus genes y producir proteínas víricas. Estas proteínas servirán para producir más virus en lo que es el ciclo reproductivo del virus que se da a costa de las bacterias. Sin embargo, las bacterias son capaces de incorporar a su ADN fragmentos del ADN del virus e introducirlo entre las secuencias CRISPR. Este material genético viral mantenido en el ADN bacteriano constituye un recuerdo del virus, que además es transmitido a las bacterias hijas. Las bacterias descendientes de la primera bacteria que incorporó el ADN viral ante una infección del mismo virus son capaces de reconocer al virus patógeno atacándolo y destruyéndolo con gran rapidez. En este sentido podría recordar a nuestro propio sistema inmunitario tras combatir una infección, por ello muchos han catalogado a CRISPR como un sistema de inmunidad adquirida. ¿Cómo funciona esta inmunidad de la bacteria? Este material genético vírico dentro del genoma de la bacteria se copia a ARN, el cual se usa como guía para detectar el material genético de ese mismo virus en los ataques subsiguientes. Esta guía o molde de ARN se une a las proteínas Cas, las cuales tienen función endonucleasa, es decir, actúan como auténticas tijeras moleculares que cortan el ADN del virus invasor y lo degradan, parando de este modo la infección. La verdadera revolución tuvo lugar cuando comprendimos que una de estas proteínas Cas, la Cas9, se podía programar para generar un corte guiado en el ADN. En agosto de 2012 Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier publicaban un innovador artículo en la revista Science demostrando que, si se generaba de manera artificial el ARN que utiliza Cas9, esta enzima buscará la secuencia de ADN complementaria para así cortarla. La técnica se basa en cambiar el material genético del virus por un material genético que no sea de utilidad. Como consecuencia, la hebra de ADN de esa célula sufre un corte en la secuencia que se quiere modificar. ¿Qué aplicaciones tiene en terapia génica? En una de sus aplicaciones, el corte que se genera por el sistema CRISPR-Cas9 es reparado utilizando al cromosoma homólogo como molde, lo cual permite, por ejemplo, revertir mutaciones que se encuentren en un solo cromosoma. En otras aplicaciones, además de añadir Cas9 y el ARN para guiarla, se introducen fragmentos cortos de ADN con la secuencia que se quiere obtener, los cuales sirven de moldes para la reparación del corte producido por Cas9. La llegada de CRISPR a los laboratorios ha supuesto un avance importantísimo para la medicina molecular, ya que permite editar el ADN de las células de cualquier organismo, incluidos los humanos, de manera relativamente sencilla y sin la necesidad de utilizar las técnicas tradicionales de transgenes. Las primeras pruebas efectuadas con animales apuntan a que esta técnica pronto será utilizada en humanos, abriendo la puerta a la corrección de numerosos defectos genéticos causantes, entre muchas otras, de enfermedades graves como la fibrosis quística o la hepatitis B. La película tridimensional del ADN. Al hablar de ADN es fácil perder la perspectiva de la inmensidad que supone esta enorme molécula englobada en los diminutos núcleos celulares. Si fuésemos capaces de estirar el ADN de cada una de nuestras células tendríamos 2 metros extremadamente finos de material genético, una enorme longitud que debe empaquetarse para acomodarse en el interior de los núcleos celulares, los cuales se miden por micrómetros, 1.000.000 de veces más pequeño que 1 metro. Entender cómo los 2 metros de ADN genómico se disponen en el microscópico núcleo celular de una manera tan empaquetada pero que a su vez que permita una respuesta rápida y coordinada de regiones distantes para adaptarse a cambios en el medio es uno de los grandes retos de la biología y la biomedicina actuales. El empaquetamiento que permite el dinamismo del ADN en tan pequeño habitáculo es una de las grandes preguntas a resolver a día de hoy y la ciencia anhela poder obtener lo que se llamaría la película del núcleo, es decir, imágenes detalladas de la dinámica de la maquinaria de proteínas y el ADN par a dirigir la actividad celular.
Esto no responde a un mero afán de conocimiento, sino a que la disposición tridimensional del material genético es fundamental para determinar cómo las variaciones en la dinámica del ADN entre individuos impactan en la expresión génica. Existen numerosas técnicas que, de manera directa o indirecta, están permitiendo montar y editar esa película del núcleo de cada tipo celular y en cada tiempo y condición. Estos modelos nos brindarán una gran capacidad predictiva que podría ser aplicada en medicina, y ayudarán a una mejor comprensión y capacidad de prevención de enfermedades como el cáncer. Como ya se apuntó anteriormente, parece que secuencias que no codifican para proteínas o que no están implicadas directamente en la regulación de la expresión de los genes podrían ser imprescindibles para la disposición tridimensional de los genes, con lo que, de manera indirecta, también influirían en qué genes se expresan en cada momento. Sin embargo, la identificación de estas secuencias y de sus funciones es una tarea enormemente compleja, que requiere la integración de una cantidad de datos desmesurada. Para montar la película del ADN en funcionamiento, se deben solapar varias capas de datos, la propia disposición tridimensional, las marcas epigenéticas de cada región, la unión de proteínas que puedan activar la transcripción, el papel de los ARC, los posibles movimientos de transposones, y muchos otros factores que influyen en la dinámica nuclear. Obtener los datos para montar la película. Toda esta batería de datos pueden adquirirse, fundamentalmente, por dos vías. Una de ellas contempla el análisis indirecto de regiones del ADN, promotores o potenciadores, que activan unos u otros genes. Es decir, se pretende construir una imagen de las interacciones que se dan entre proteínas que se unen a los promotores de diferentes genes para regular la expresión de otras proteínas que, a su vez, pueden unirse a otros promotores en una compleja e intrincada red de relaciones entre genes. Al mismo tiempo, se pretende identificar a qué secuencias se unen las proteínas que controlan la expresión de los genes, los conocidos factores de transcripción, así como a qué distancia se encuentran estas secuencias reguladoras de los genes a los que controlan. Gracias al trabajo de una gran cantidad de grupos de investigación, en la actualidad disponemos de catálogos cada vez más completos que poseen mapas genéticos de regiones de unión de factores de transcripción, regiones donde el ADN es accesible y regiones que, aunque se encuentran separadas por grandes distancias, interaccionan entre ellas. Estos datos se han obtenido a partir de diferentes técnicas, entre las que destacan dos principalmente. En una de ellas, se analiza el grado de condensación del ADN. Este grado de condensación se correlaciona con la expresión de los genes de esa región. Si están muy condensadas, los genes se expresan menos que si están poco condensadas. Esta condensación es consecuencia directa de las modificaciones epigenéticas del ADN. Así, la medida de la condensación del ADN nos informa del estado epigenético de esa región y de la posible actividad de la expresión de los genes que la región contiene. En la otra técnica se identifican los dominios de activación transcripcional. Es decir, fragmentos del ADN que regulan la expresión de algún gen, como, por ejemplo, los potenciadores. Estos dominios de activación, aunque suelen estar cerca de los genes cuya expresión regulan, pueden encontrarse también alejados de ellos. En este último sentido, existen potenciadores de la expresión de genes que se encuentran incluso en un cromosoma distinto al del que ubica al gen al que regula. Para que un potenciador pueda controlar la expresión de cualquier gen, suele encontrarse cerca de él. En el caso de los potenciadores situados en cromosomas distintos a los del gen, se debe producir una asociación física entre los dos cromosomas. Este tipo de comunicación entre cromosomas ocurre, por ejemplo, en el caso de la expresión de los receptores olfativos. Cada una de las neuronas olfativas de los mamíferos expresa solo un tipo de receptor olfativo, que reconoce únicamente un tipo de compuesto odorífero. Existen cientos de receptores diferentes incluidos en nuestro ADN, 1300 en el caso del ratón, el modelo más estudiado. La expresión de uno u otro receptor viene determinada por un potenciador capaz de interaccionar con los promotores de los receptores distribuidos en distintos cromosomas. Integrar los datos y observar la madeja. Los datos obtenidos por todas estas técnicas se han utilizado para generar modelos que puedan explicar el plegamiento y la funcionalidad del núcleo celular. Hasta el momento, el modelo que parece
Encajar mejor con los datos obtenidos es el denominado, del glomérulo fráctal. Según este modelo, el ADN se compactaría en coágulos o grumos de manera jerarquizada, primero en estructuras pequeñas que luego se agrupan en estructuras mayores, de ahí el apelativo de fráctal. Las estructuras mayores reproducen el patrón de las estructuras menores que las forman, como en el caso de un brócoli romanesco o la concha de un caracol. Este modelo explica la rápida compactación y descompactación de amplias regiones de cromatina en respuesta a señales que modifiquen las marcas epigenéticas. Asimismo, describe la existencia de amplias zonas de interacción entre distintos cromosomas, lo que posibilitaría que regiones de un determinado cromosoma afectaran a la expresión génica en otros cromosomas. Actualmente, existen técnicas de microscopía de última generación directas para observar la disposición nuclear. Dentro de estas técnicas de vanguardia, se pueden diferenciar, por un lado, las técnicas de microscopía electrónica, que poseen una resolución atómica pero son incompatibles con la observación de células vivas y, por otro lado, existen las técnicas de microscopía óptica de superresolución, que a pesar de ofrecer resoluciones menores permiten visualizar dinámicas celulares en tiempo real, como si efectivamente nos encontráramos rodando una película en el núcleo de la célula. Dentro de las técnicas de microscopía electrónica, el adelanto más espectacular se ha producido gracias a la denominada ChromEMT, del inglés Chromosome Electron Emission Tomography. Se confía en que estas técnicas permitan desentrañar los secretos de las interacciones físicas tridimensionales entre distintas regiones del ADN y su relevancia en el correcto funcionamiento de la célula. La arquitectura del ADN y su configuración espacial dentro de la célula no es fruto del azar. En un reciente trabajo de un grupo español del Centro de Regulación Genómica, CRG, de Barcelona, se señala lo que podría ser solo el principio de un nuevo e importante mecanismo mediante el cual las células regulan la expresión de los genes, la configuración espacial y la interrelación de las cadenas de cromatina en el núcleo. La investigación aporta conocimientos que indican que la organización espacial del genoma contribuye a las decisiones que toman las células. Es decir, la arquitectura genómica tiene una importante función biológica. Se utilizó un modelo de reprogramación celular, un proceso que permite devolver a los glóbulos rojos utilizados a etapas más jóvenes, llegando a un estado de pluripotencia, obteniendo así células madre. Así, se demostró que en este proceso juegan un papel muy importante los factores de transcripción, que son las proteínas que controlan la actividad de los genes y que su efecto depende de la dinámica de la organización del genoma. Uno de los autores, Martín Renom, señala que ahora sabemos que no podemos ignorar la importancia biológica de la organización a gran escala del genoma, la arquitectura genómica. Actualmente se trata de un hallazgo notable de ciencia básica, pero que tendrá aplicaciones clínicas para tratar enfermedades relacionadas con los procesos de desarrollo y el cáncer. Las técnicas de observación directa del ADN son solo la punta de lanza en el estudio del ADN basura, el cual, como hemos ido viendo, integra diferentes técnicas y aproximaciones. ¿Qué sorpresas nos depara el estudio de lo que representa la mayor parte del genoma de los organismos? ¿Podemos prever alguna aplicación? Es probable que haya muchas más de las que podamos imaginar, teniendo en cuenta que el estudio de unas secuencias del ADN basura de unas bacterias, las secuencias CRISPR, ya ha conducido al desarrollo de una técnica de ingeniería genética que parece llamada a revolucionar el mundo. Un futuro protagonizado por el ADN basura. El papel del ADN basura en la regulación de los genes y la organización estructural del núcleo aún está por determinar. Actualmente, conocemos la función de regiones promotoras, potenciadoras, regiones susceptibles de sufrir marcas epigenéticas, elementos transponibles. Pero toda esta información constituye un pequeño porcentaje de todas las regiones de materia oscura que existe en nuestro ADN. Es tentador pensar que esas grandes regiones, muchas de ellas altamente repetidas, cumplen una función seleccionada por la evolución, y que, por consiguiente, no son un mero desecho, sino que simplemente nuestro conocimiento limitado aún no ha sabido entenderlas en toda su complejidad. Puede incluso que estas ignotas regiones aún guarden nuevos CRISPRs en su interior,
regiones que desempeñan un papel por ahora desconocido a través de mecanismos inimaginables. El descubrimiento de la función de las secuencias oscuras del ADN, sean o no esenciales para nuestra existencia sobre el planeta Tierra, se contempla como una puerta a la comprensión de nuestra propia naturaleza. Puede llegar a darnos pistas de nuestra trayectoria vital e incluso puede llegar a predecir nuestro destino celular. El hecho de que aún queden muchas regiones sombrías por descubrir, de alguna manera, también revela el triunfo que ha supuesto llegar a conocer todo lo que conocemos hoy, un logro que nos incita a seguir adelante en nuestro camino hacia la comprensión total de nuestro valioso libro de instrucciones. El milagro del niño mariposa. En noviembre de 2017, se realizó el primer trasplante completo de piel en un niño de 7 años que padecía epidermólisis bullosa o la enfermedad de piel de mariposa. Su situación era extremadamente grave, ya que presentaba una pérdida del 80% de su epidermis debido a una reciente infección. Este paciente padecía una mutación que le impedía producir la laminina 5, una proteína encargada de unir las dos capas más externas de la piel, la dermis y la epidermis. La mutación en una de las zonas del gen, el intrón 14 de la subunidad gamma, conlleva un acoplamiento incorrecto de los exons. El equipo del Dr. Michele De Luca, de la Universidad de Módena, desarrolló una terapia mediante la cual reparó ex vivo, fuera del paciente, las células epiteliales mediante la inserción de un retrovirus que poseía la secuencia genética correcta. Posteriormente, cultivó el tejido y obtuvo aproximadamente 1 metro cuadrado de piel sana, la cual fue trasplantada por los cirujanos cubriendo la totalidad del tejido epidérmico dañado del paciente. Hoy el niño se encuentra completamente curado y se desarrolla como cualquier otro niño de su edad. Silenciar los genes para curar enfermedades. La terapia de silenciamiento génico con ARN de interferencia, ARNI, puede ser efectiva en patologías tan complejas de tratar como el SIDA, el cáncer o la hepatitis C. La terapia ARNI utiliza ARC generados en el laboratorio para emular la capacidad silenciadora de los ARC de nuestras células. Y así conseguir inhibir la expresión de un único gen concreto. El gen Diana puede ser tanto un gen de un patógeno como un gen de nuestro propio genoma. En todo caso, será un gen cuya expresión es la causante de la progresión de una enfermedad. CRISPR contra la distrofia muscular de Duchenne. En 2016 se comprobó que CRISPR-Cas9 podría recuperar parcialmente la capacidad de contracción de los músculos perdida a causa de la distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad degenerativa afecta a 1 de cada 5.000 varones, postrándolos en una silla de ruedas antes de alcanzar los 10 años de edad. La causa es un defecto en el gen que genera una proteína esencial para el funcionamiento de los músculos, la distrofina. La mayoría de las mutaciones que afectan al gen provocan un cambio en el patrón de lectura, generando una proteína no funcional. De momento, se han realizado estudios con células mutadas de humanos. Estas se desdiferencian a iPS y se reparan con CRISPR, restableciendo parte de la funcionalidad de la distrofina al eliminar el exón que porta la mutación. Después, estas células se diferencian de nuevo a células musculares en el laboratorio y se inyectan en ratones, siendo capaces de producir distrofina.